Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy es el último día de la feria, lamentablemente, pero vamos a tener dos charlas en el día de hoy. Ahora comenzamos con una charla que se llama Focus, donde vamos a estar adentrándonos y conociendo un poco más en profundidad la obra de dos artistas uruguayos, Patti Fernández y Juanito Conte. Y luego a las 20 horas hay una nueva charla que se llama Seeing Sound, en el que vamos a tener el gusto de tener a una curadora que fue curadora durante más de 30 años del MoMA y a Leonardo Seco, que es un investigador uruguayo. Así que los invito a quedarse y a disfrutar de la charla. En este caso, la moderadora de la charla voy a ser yo también, así que bueno, me presento, soy Elisa Valerio, hace 3 años que trabajo para este arte, así que va a ser un placer recibirlos y poder disfrutar con ustedes de esta charla. Bueno, bienvenidos, Muchas Patti, bienvenido gracias. Juanito. Gracias. Es un placer tenerlos aquí. Como yo les decía antes, estos son dos artistas uruguayos que, bueno, están representados aquí en la feria, tienen obra. Patti Fernández trabaja con Black Gallery, que pueden ir luego a ver su obra si todavía no la conocen. Y Juanito Conte trabaja con La Pecera, que también pueden ir a conocer su obra si aún no la han visto. Vamos a hablar un poquito los presento brevemente y después ya arrancamos un poco más la entrevista, por así decirlo. Bueno, Patti se formó, es uruguaya, nació en Maldonado específicamente, o sea que es la más locataria de todas acá. Y se formó en la Escuela Municipal de Dibujo y de Pintura de aquí y luego pasó durante varios años, participó de distintos talleres de artistas, entre ellos con Miguel Ángel Bategasore y Carlos Tonelli, entre otros tantos. Ha expuesto en varios lugares, sus obras pertenecen a distintas colecciones en distintos países del mundo y bueno, ha expuesto sobre todo en Uruguay, pero también en Francia, entre otros lugares, ¿sí? Y después tenemos a Juanito Conte, que por su parte, bueno, es uruguayo, vive y trabaja en Uruguay, pero también trabaja sobre todo para Estados Unidos y en gran medida su formación tiene que ver con su origen familiar, que su familia tenía imprenta y entonces, bueno, nada, se fue formando ahí en primer lugar. Bueno, para empezar, me gustaría, ustedes dos comenzaron trabajando más desde la figuración y después se han ido más hacia el arte abstracto y cada vez tienen como formas, ¿no?, que se reiteran y como cada vez mucho más sintética es su obra, busca la síntesis y el equilibrio. Y me gustaría que nos contaran un poquito cómo es ese proceso, por qué han llevado hacia ahí, qué los ha llevado hacia ahí, y que bueno, que nos cuenten cómo ha sido ese proceso de síntesis y de depurado de la obra en el que han comenzado. Capaz, Patti, ¿podés comenzar tú? Bueno, sí, comencé a pintar con un sistema figurativo, e incluso comencé con un cuadro que es muy conocido por todos, que es la Carlota Ferreira de Blanes, y la usé como pretexto para poder encontrar mi lenguaje. Entonces eso fue muy al comienzo, cuando decidí ser artista profesional, que se trabaja en el taller todo el tiempo. Y ese proceso me llevó a encontrar mi lenguaje. Hice muchísimas, que hoy no lo considero mucho parte de mi obra, pero le había puesto Lady Carlota a esa serie y a través de ese trabajo logré encontrar mi lenguaje, que lo considero planista, abstracto y también el color muy colorido. Eso fue como el arranque y después vinieron varios tipos de series, pero muy pocas partieron de lo figurativo, solo otra que se llama Lazos, que fue la que presenté en Francia, que ahí fue buscando fotos de mi familia y haciendo como un zoom a ciertos espacios que aparecen en la foto, por ejemplo, la unión de dos personas, mi brazo con el brazo de la abuela, no sé, buscar en ese espacio formas que me ayudaran a trabajar esa transición hacia lo abstracto, que lo siento más propio. Bien, Juanito, ¿nos contás? Bueno, hola, buenas tardes. Este, mm, bueno, como bien dijiste, mis inicios fueron casi
de muy chico porque mi familia siempre tuvo imprenta, taller gráfico en realidad en general, no solamente imprenta, fue mutando mucho con el tiempo. Y, y bueno, de chico nací entre tintas y bastidores prácticamente. Supe tener demasiada cantidad de materiales siempre y hasta tengo una anécdota que es divina, que en mi familia cuando mi madre con su metodología de enseñanza que en vez de retarnos y poner penitencia nos ponían a dibujar, que era genial. Se puede decir que fue el principal incentivo para arrancar. Este, y mi principal escuela, porque yo después luego sí también hice talleres con diferentes maestros, uruguayos y argentinos. Compartido taller con Muso, por ejemplo, o en Argentina con Daniel Calori, un artista argentino joven que falleció hace poco. Pero bueno, la búsqueda y la formación fue al principio muy autodidacta, si se quiere, y con mucho material. Y eso también con la casualidad de tener amigos que se dedicaban quizá de una forma más por hobby a la pintura o por interés personales nomás. Me llevaron, tuve un amigo en particular que me dijo, vos querés pintar, tenés que primero saber qué se pintó hasta hoy. Y me llevó un bolso en ese momento con 400 libros. Y bueno, y al tener mucho material, mi inicio pictórico fue radicalmente por lo expresionista, digamos. El camino expresionista. Tenía mucho material, no me cortaban el uso, entonces empastaba, pintaba cuadros ya de 2 metros. Así que bueno, por ahí fue mi arranque como a los inicios de mi carrera. ¿Y cómo fue que fuiste llegando del expresionismo a esto mucho más abstracto que es lo que estás produciendo hace ya algunos años? Y bueno, el camino, ¿no? Haber recorrido otros talleres, haber investigado trabajado, yo creo que principalmente haber trabajado, estudiado durante un tiempo con Daniel Calori, que tuvo grandes maestros. Él no se dedicaba mucho a la enseñanza, pero sí me pasó una vez, como me pasó muchas veces en la pintura, que a veces uno se enfrenta y dice, ¿cómo está hecho esto? Me pasó con la pintura de Daniel, aparte era una persona muy joven. Y, y enseguida le propuse hacer un intensivo y después con el tiempo nos hicimos amigos y fuimos compartiendo cosas. Y bueno, en el transcurso del tiempo y yo dedico la práctica artística, la siento como un campo de investigación, más que sobre todo las cosas de investigación. Y bueno, ya sé, por suerte y por esa posibilidad de haber tenido de chico muchos materiales, empecé muy joven. Yo ahora tengo 40 años, pero se podría decir que mi primer muestra individual la hice con 15 años. Este, en Salto, yo soy oriundo de Salto, nací en Salto, tierra de Longa y de muchos más. Em, y bueno, incentivado con ese momento con algún grupo de artistas que iniciaban su carrera, expuse de muy corta edad y bueno, y me fui una cosa llevando a la otra hasta que... Bien. Y Pati, tú durante un tiempo, sobre todo la serie más larga que tenés, que se llama Sistemas, que trabajabas sobre todo con una forma que se iba reiterando, digamos, y eso, y ahora está como mutando a una cosa diferente, ¿no? Estás como en un momento de transición. ¿Nos contás un poquito sobre esa serie y sobre este cambio, esta transición que venís haciendo ahora? Bueno, sí, la serie Sistemas creo que es la serie más larga que vengo trabajando y creo que todavía no la he agotado. Falta seguir trabajándola. Em, yo tengo como la convicción que mi obra artística acompaña mi crecimiento personal y humano. Entonces, y es algo que me di cuenta con el tiempo, no fue de un día para el otro. Un día me di cuenta de que lo que yo hacía a nivel artístico tenía que ver con todo lo que me estaba pasando en esos momentos que nacían esas series. Y bueno, la serie Sistemas, que vino posterior a la de Lazos, es una serie que trata del equilibrio, porque mi obsesión más importante es el equilibrio. Entonces,
logré hacer unas formas orgánicas que en algunos casos parecen como cantos rodados, como... Ahí está, esas de la serie Sistemas. Y bueno, también tienen un lado recto, como un ángulo recto, que me recuerda un poco más a lo que es la geometría, y un lado orgánico que puede ser la naturaleza, ¿no? Entonces es esa pelea por lograr el equilibrio entre las dos cosas. Y también eso ocurría en medio de un momento que yo estaba como en mi familia pulsando más espacio y reconocimiento de repente. Y no sé, ocurren esas cosas. Uno va trabajando y es inconsciente mientras lo va haciendo de qué es lo que va a pasar o qué es lo que quiere decir o qué. Y cuando lo vas haciendo todos los días en el taller y van haciendo nuevas obras, ahí te das cuenta por lo que vas pensando, por lo que vas sintiendo, y ahí aparece un poco todo eso. Bien, bárbaro, muchas gracias. Y bueno, Juanito, Pati recién contaba que ella también tuvo una serie en la que trabajó un poco a partir de la fotografía, y tú ahora, por lo menos las últimas dos proyectos en los que estás trabajando, creo que se llaman Highlights, si no me equivoco, que también trabajan a partir de la fotografía. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, hace quizás 5 años que vengo desarrollando estos proyectos, o sea, los que vengo desarrollando hasta el día de hoy. En cadena, fueron en el proceso ese que yo llamo investigación, optando por diferentes caminos. Y básicamente, cuando me preguntan sobre mi obra, yo digo que en ese camino de quizás del expresionismo, de estar trabajando con el pincel y la materia, me pasó un día que, porque aparte como es mi personalidad, que soy un tipo bastante intenso, trabajo mucho y me dedico muchas horas al taller, me venía pasando que sentía un agotamiento visual, o sea, llegaba el taller muy cansado y agotado, y al tiempo me di cuenta que era puramente contaminación visual la que tenía, de observar cosas todo el tiempo con un celular, una tablet. Eso como una cosa también que en mi desarrollo como artista la serigrafía nunca había tenido, o sea, la serigrafía en sí, yo me desarrollé como serigrafista dentro de los talleres gráficos y en los 20 años primeros nunca había tocado la serigrafía para nada porque no me resultaba cómodo y sentía que tenía que tener un nexo con eso porque dominaba mucho la técnica y empecé a pensar, obviamente uno empieza a analizar su trabajo y ver cuando ya llegás a tu taller y no te sentís cómodo es porque algo está pasando en realidad, ¿no? Y ese agotamiento era visual. Yo digo, soy artista visual, y estoy cansado de lo visual. Y empecé a investigar diferentes tipos de... Obviamente me fui más al pleno, a la síntesis. Empecé a aplicar la fotografía de una forma quizás aleatoria y sin pensar mucho, con técnica de serigrafía. Y bueno, eso, el desarrollo de esa investigación me llevó a lo que estoy haciendo ahora, que se llaman Highlights, que básicamente el proyecto Highlight nació en 2019 con una invitación de Martín Krasiun para una muestra en la Pecera. Y me pasó una cosa sumamente de lo que vengo contando, porque una anécdota que calza justito es que venía escribiendo el proyecto después de haber trabajado en bocetos y cosas aleatorias. Y justo en ese momento me iba a comprar un Chromecast, que es el aparatito ese que se le pone a la tele, que le da como, internet a la tele, ¿no? Y el Chromecast lo que te pide es que vos asocies tu dirección de mail, ¿no? Donde tenés el Drive con tus fotos y tus cosas. Y fue así, tal cual. Estaba escribiendo el proyecto y había enchufado el Chromecast hace 15 minutos. Y en un momento me empecé a dar cuenta que la tele empezó a tener los highlights que hacen las televisiones Samsung, que te dividen la pantalla en el medio y por medio del algoritmo de Google te van haciendo como relacionando las imágenes unas con otras. Por ejemplo, en una parte de la pantalla hay un niño con una pelota
y a la misma altura, del otro lado de la pantalla, hay una puesta de sol, que el sol calzaba de la misma manera que la pelota. Y me llamó muchísimo la atención porque esas imágenes venían de mi Drive, o sea, de todo lo que yo subía a mi Drive, y eran fotos familiares y cosas que consumía por, no sé, imágenes de WhatsApp. Dije, bueno, acá hay algo interesante que me está generando mucho interés y bueno, empecé a aplicar, empecé a investigar, seguí investigando y el uso de la fotografía al principio arrancó de esa manera. Highlight después, en su segunda etapa, ha tenido mutaciones porque bueno, la fotografía en sí luego no es de uso. Yo digo fotografía, pero yo quiero hablar de la imagen en general, ¿no? Uno a veces piensa que la fotografía es una cámara de fotos, o hay muchas maneras de recursos, o no fotos que yo saco, sino que fotos que recibís, fotos que haces captura de pantalla, ¿no? Y bueno, y la investigación se fue inclinando hacia quizás buscar no solamente el contenido eh, protagónico de la foto, sino recursos estéticos o recursos que me daban a mí la posibilidad de jugar o entender desde ese punto que la fotografía generar abstracción con mi memoria, digamos, con mi memoria, o sea, ¿no? Yo entiendo como artista que de alguna manera tengo hijos chicos y me pasa que, por ejemplo, el hijo chico hoy en día ya edita video con un celular. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Cómo todo se puede transformar, o sea, cómo su imaginación a través del mundo que le tocó vivir a partir de su edad puede mutar, ¿no? Y puede mutar hacia muchas cosas, ¿no? Hacia su dibujo, su comportamiento. Por por esa invasión que tenemos, ¿no? No me quiero explayar, no sé si estoy hablando mucho. Si querés, anda cerrando esa Ahí va. idea. No, bueno, eso. Y mi interés fue eso. Aparte de todo, también me siento que soy una persona bastante comprometida con todo lo que es tecnológico. Y mi intención en la pintura también es generar o querer mostrar una pintura que también haga durar a la persona si eso es real o es virtual. Sería un poco por ahí. Bien, muchas gracias. Bueno, y así como tanto su pintura y sus obras se caracterizan por la abstracción, también otro rasgo bastante distintivo es el uso del color, ¿no? O sea, los dos, Patti, tú sobre todo tenés una paleta bastante específica, digamos, restrictiva o acotada, que ahora creo que se está ampliando o se viene ampliando. Y bueno, y tú, Juanito, también decías que antes venías usando más planos y ahora venís como incorporando también otros colores. Contanos un poco, Patti, cómo es esta elección de los colores, de la paleta, de dónde surge, cómo es, en base a qué definís esos colores, contanos. Bueno, la verdad que los defino en cuanto a mi gusto, a los colores que me gustan, que me hacen sentir, que me hacen vibrar. Me gusta mucho agregar color, me parece que a veces he hecho obras que son un poco más cromáticas, dos colores, en fin. Pero bueno, el color es un mundo mágico, es una cosa increíble, como un milagro. Imaginemos que las cosas no tienen color y que el color lo vemos a través de un mecanismo de nuestros ojos. Y entonces es muy, muy complejo. Mi maestro Miguel Bategasore me enseñó que hay tres aspectos fundamentales en el color. El primero es la luz, ¿no? Una misma superficie del mismo color, iluminada de un lado de una manera y de otro. Son dos colores diferentes, es un cambio muy grande. El segundo aspecto es la superficie donde se encuentra el color. No es lo mismo un tejido de lana color rojo que un juguete de plástico color rojo. Eso cambia. Y el tercer aspecto es lo psicológico y cómo sentimos el color.
qué es lo que nos transmite. Hay colores que no nos gustan o que no los podemos ver, o hay otros que nos dan alegría o nos transmiten. Y bueno, yo pienso que a través de ese punto es que yo intento elegir mis colores. También el color tiene todo un viaje que parece musical, porque hablamos de tonos, hablamos de matices. Y lo que yo busco es siempre esa obsesión en la búsqueda del equilibrio, me lleva a que prepare cada color. Yo los colores los preparo mezclando con otros colores y bueno, entonces después trabajo por capas. Pongo una capa, una segunda capa hasta lograr la intensidad que quiero. Y bueno, y hay colores que viven juntos y hay otros que no viven bien juntos. Y me gusta que así en los espacios que pinto de color, el color se sienta único, se sienta importante, se sienta que llame la atención, pero el de al lado también lo puede hacer y que convivan a su vez. Entonces, a veces cuando saturo uno de más, tengo que saturar todos los otros, en fin. Nuevamente el equilibrio ahí. Sí. Bien. Bueno, en eso que contaba hoy de mis inicios, tenía como gran objetivo en mi trabajo cuando era adolescente que en las producciones gráficas en Uruguay, no sé, en otros países, pero y en la publicidad me mandaban me mandaban trabajos que tenían, o sea, venían en la empresa, me decían tenías que hacer una remera con este color que era un rojo naranja o un naranja, ponele. Y yo pasaba horas probando, haciendo eso fue como, ¿no? Mi escuela, o sea, radicalmente. Y empecé a estudiar el comportamiento, obviamente, de cómo aplicar los colores. Eso me dio una herramienta muy grande como para poder entender, obviamente, las superficies y o cómo a veces no es necesario entonar un color, sino que relacionar un color con el otro para poder entonar al otro, ¿no? Se necesita autodidactamente, o sea, fue como una cosa que fue impuesta por un trabajo, pero fue... Y yo siempre digo que en mi caso fue por la abundancia, porque en los talleres gráficos de mi viejo había mucho material y nunca hubo como una cosa absoluta de decir limitación, ¿no? Y me pasó siempre porque a veces uno invierte en materiales y los materiales no son baratos. Cuando uno se profesionaliza y tiene que comprar materiales buenos, yo tengo que comprar de a kilo, porque tengo la costumbre de usar mucho material. Y el color sobre todo es, en la síntesis de mi obra es obviamente lo importante, ¿no? O sea, de hecho, si ven estos trabajos que están acá, estas son obras que son parte del proyecto Highlight 2, que como objetivo en ese campo del desafío que tengo de jugar con la virtualidad o con lo real, me propuse empezar a hacer obra digital y tratar de llegar a un requerimiento técnico que sea 98% efectivo. O sea, no, nunca al 100%, porque llegar a hacerlo es imposible. Pero bueno, yo presento, primero hago todos los tonos, las diagramaciones, y después los proyecto y trato de llegar a los colores de forma exacta. Es un desafío bastante importante. Toda esta obra que se está mostrando acá es digital. Por ejemplo, esta obra está ahí. O sea, si la ven, capaz, obviamente que las pantallas tienen esa cosa de que depende de la pantalla, te cambia también el color, ¿no? Pero bueno, yo trabajo con paletas, con formas de medir los pigmentos y todo eso para llegar exactamente al color que elijo. Pero en mi caso, yo creo que la abundancia fue principal motivo de tener la elección, y en
Y nada, y hoy en día es nada, mi caballito de batalla de poder tener sobre todo el dominio de ciertas resoluciones estéticas con el color, ¿no? O sea, creo que es por ahí. Bien, muy bien, muchas gracias por compartir. Bueno, a mí también me llama la atención, o bueno, no es que me llame la atención en realidad, pero digo, me parece que está bueno que mencionemos también un poco, ¿no? Esta característica también, podríamos decir, de su obra de la falta del gesto creador, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta una socióloga del arte francesa que se llama Natalia Innic, que se formó con Pierre Bourdieu, que ella, por ejemplo, hace como una distinción entre el arte moderno y el arte contemporáneo, y dentro de las distintas diferencias que marca, una es justamente como el gesto creador, que el gesto lo asocia más al arte, al arte moderno, y la ausencia de gesto, o no, o a veces cuando, por ejemplo, una obra, incluso la idea de un artista y luego se produce en una fábrica o distintas formas de producción, ya algo mucho más del arte contemporáneo. Y eso está un poco presente en sus obras. Igual tú ayer, Pati, me comentabas que también estás como en una lucha interna de que a veces te gusta dejar un poco de rastro y que se ve un poco más la pincelada, a veces no. ¿Me cuentan un poco por qué? ¿Cuál es esta intención deliberada de que no se note el pincel, de que no se note la presencia esa del artista? Yo creo que somos artistas de estos tiempos y la gráfica es algo que está en todas partes y nos gusta. A mí me gusta también el arte gráfico y los colores plenos, puros, que hablen solos. Igualmente en algunas de mis obras utilizo la textura, pero una textura que no es el gesto del artista como lo conocemos, sino que fabrico una textura de alguna manera propia para esa forma que le estoy dando y la dejo convivir con colores planos también. Entonces es como vos decís, una lucha, pero requiere del momento, de si estoy logrando el equilibrio o no, y si es necesario ponerle textura porque lo otro parece como demasiado delicado, de repente capaz que necesita un poquito. Igualmente no soy de poner materia, que esas texturas que avanzan así, eso no me sale. Va más que nada por el lado de lo plano. Bien, bárbaro. Yo. Bueno, yo en un momento en eso, quizás porque mi personalidad así también, en un momento cuando entré a hacer viraje y a ponerle foco en otro campo de investigación, en un momento fui muy quizá exigente y dije no uso más pincel, no lo quiero más, no tengo por qué usarlo. O sea, hay varios elementos, sobre todo porque venía de muchos años de demostrar o hacer proyectos que inclusive en una muestra que yo hice en Fundación Unión, hice una especie de entierro de eso porque eh, entendía como que más allá, no solamente en el pleno, sino en la línea, yo siento que la línea del trazo es como la línea del trazo tiene memoria. O sea, no sé si se entiende, pero es como que por más que yo no quiera hacer hago un trazo y esa línea ya tiene como una cadena de ADN, si se quiere, por decir, que tiene algo que yo no lo voy a poder hacer de otra manera, porque ya está incorporado en mí, ¿me entendés? Entonces, negarme al pincel fue negarme a esa gestualidad, o sea, a ese ADN, si se quiere, para poder entrar en otro portal de investigación. Y ahora soy amigo del rodillo. Con muchas diferencias, sí. Aparte, encontrás 100.000 tipos de rodillo y formas, ¿no? Yo me amigué muchísimo. El rodillo es parte de mi 18.000 rodillos, aparte ocupan mucho más espacio que los pinceles y son más difíciles de lavar aparte. Pero tengo una técnica buenísima que los saco un día a la semana y los pongo en el lavarropa y se quedan impecables. No sé si alguien pinta con rodillo, pero se los recomiendo. Y le pones suavizante, te quedan pipí cucú. Y nada, yo soy un poco en ese campo que yo hablo, que es investigación de taller,
me voy poniendo ese tipo de, como de, no sé si se llaman obstáculos, para mí son puertas o cosas que van derivando y van llevando, ¿no? Y quizás hoy en día con el predominio de la serigrafía, como tiene del mecanismo de tramado, ese pleno pintado con pincel, quizás podría tener una lectura hasta interesante si se quiere. Pero, no sé, son decisiones plásticas que uno va haciendo y quizá algún día me vuelva a amigar con el pincel y haga otras cosas. Pero por ahora... Muy bien, muy bien. Bueno, y ustedes también los dos, bueno, generan a veces instalaciones o también están generando esculturas o obras, objetos, digamos. Em, ¿Cómo surge eso? ¿Se desprende de la pintura? ¿Surge aparte? ¿Es una cosa diferente? ¿Cómo lo relacionan? ¿Es parte de la misma serie? ¿Son series independientes? Cuéntenme ahí un poquito cómo es su relación con el objeto o con la tridimensionalidad. Sí. En mi caso, la tridimensional es compleja porque estoy haciendo esculturas, pero son planas también. Sí, obviamente me atrae lo plano. Y, en el 2020 comencé a hacer esculturas en madera y también instalaciones. Estas esculturas, por ejemplo, esta es una serie que yo la denominé Matriz porque es plano, es una madera plana que le corté un bocado, como la formita que tanto trabajo, que tiene esa parte curvilínea y parte geométrica. Y justo y fue la época que mis hijos estaban dejando el hogar, estaba saliendo al famoso nido vacío. Y yo me doy cuenta después que ocurren las cosas. ¿Por qué hice esta obra que parece que le saco un bocado a esa parte y esa parte se puede alejar porque se puede colocar de distinta manera, se aleja, se acerca? Y la madre no pierde una forma elegante, aunque esa parte que está calada se aleja, ¿no? Y de ahí salté también a unas instalaciones en Paredes. Que estas obras están acá en Vic, en una de las habitaciones. Esas se llaman Centinelas del Sueño, es como de la serie de Lazos, donde yo ahondaba en la fotografía. Entonces es una abuela, una mamá, en fin, que cuidan a la gente que duerme. Bueno, ahí hay un proyecto de escultura, eso es una instalación que está en la entrada de Black Gallery en Garzón. Y son planas, son mis formas, pero en tercera dimensión, pero también son planas. Y ese proyecto es muy lindo, lo presenté en Montevideo, donde eran unos módulos que del lado de atrás les había pintado en color fluo, un naranja fluo, entonces reflejaban el blanco de la pared y cuando la persona camina, esa luz anaranjada que se ve en la pared se mueve, se achica. Eso fue también un poco un trabajo investigativo. Ese es un proyecto también son hechas en madera, que me encargó una decoradora para una clienta que quería que quedara así. Pertenece a la serie Sistemas también, pero es en madera y es instalativa. Esa es toda negra, ahí hay ausencia de color. Bien, y Juanito, tenemos una obra además acá expuesta, esta roja. Contanos un poquito. Sí. Una cosa que quedó en el tintero es que estamos hablando que usamos pila de color y estamos los tres vestidos de negro. Sí. Increíble. Parece a propósito, no hubiéramos combinado. No nos coordinamos. Ahí está. Bueno, voy a hablar un poco en realidad, un poquito en referencia también en decisiones que uno va haciendo. Está la idea de, yo trabajo sobre proyectos y no trabajo sobre series.
¿no? Que eso es importante. Entonces, mi pieza, la pintura que hago como forma individual, el objetivo que hago cuando hago el proyecto, en realidad, que la pieza tenga una comunicación en un lugar particular, eh, con la otra pieza que está al lado o con un objeto que también interactúa. Por eso empecé, que no es de ahora, hace tiempo también, que empecé a tener decisiones de interactuar con la pintura, con cosas que pasaban. A veces son objetos así volumétricos, también juego mucho me gusta mucho no traje la imagen, pero con papeles plateados que hacen que las obras se reflejen sobre sí mismas. Es un papel Mylan que cuando se coloca de una manera genera como una especie de reflejo de agua. No es un espejo parejo, sino que es como una cosa de reflejo de agua, ¿no? Como el agua está en movimiento. Y la obra generalmente de highlight tiene esa cosa que tiene una conducción o tiene como una abstracción bastante similar a algo como de reflejo. Entonces, esa también particularidad de poner un espejo genera como una dimensión que a la hora estar acostada, porque van acostadas en el piso, lástima que no traje la imagen porque es difícil explicar cuando uno no tiene la imagen, pero genera como un díptico con el reflejo y es muy loco verlo porque el reflejo del reflejo, le digo yo, porque la obra tiene eso de reflejo, ¿no? Que generan las sombras y todo eso. En particular esta obra es bastante reciente, está hecha para Highlight 2. Es una obra donde yo de alguna manera empecé a investigar los materiales cercanos y como estoy muy atado a la tecnología, como lo decía antes, quise experimentar, tengo gente amiga que trabaja con lo que es impresión 3D y todo eso, y dije, me quiero meter un poquito, no mucho, pero quiero saber a ver cómo poder empezar a tener un vínculo con la herramienta de impresión. Y quise hacer un prototipo de una pieza chiquitita y llevarla, ¿no? a una máquina, pero bueno, por ser muy ansioso, fui a una ferretería, compré caños de PVC y traté de doblarlos y empecé a investigar a ver cómo doblarlos, porque si se nota de cerca, ahora está un poco lejos la pieza, pero si se nota de cerca, cada doblez de la pieza tiene una especie de arruga de piel. Yo quería generar la idea de que fuera como una especie de línea, de trazo, ese trazo que dejé en el tiempo, digitalizado y con algo de que me representara a mí sí, como persona, y sería tipo las arrugas que se pueden interpretar como una cosa de piel, ¿no? Cada superficie tiene, al doblar de determinada manera el caño, genera como una arruga y muy interesante. Pero esta pieza en realidad está presentada en ese proyecto que yo digo, en esos proyectos que yo armo, que va interactuando con una obra que está enfrente o no. Este, no hago esculturas, o sea, siento que son objetos que interactúan con obra y bueno, es eso. Bien. Y bueno, en esto también de incursionar, ¿no? ¿Qué les parece que les queda por incursionar? ¿Cuáles serían los desafíos, pensando para adelante, ¿no? Cosas que digan, bueno, a mí me gustaría probar esta técnica o cambiar hasta acá, o todavía no se animaron, pero lo tienen ahí como en el pendiente, en el tintero. ¿Qué les parece que ya sea una técnica, ya sea probar otro formato? Bueno, siempre tenemos proyectos, ideas, es permanente eso. Pero siento ganas de contar una cosa por lo que dijo Juanito de la saturación de las imágenes, porque justo tengo una exposición individual que está en este momento en Black Gallery, que se puede visitar cuando quieran. Y se llama Small Data y se trata de estas formas que yo trabajo un poco más geometrizadas y como flotando en el espacio. También hice pintar el piso de blanco para poner una forma y en mi idea, con Mercedes nos reunimos mucho en el taller, la curadora, y mientras íbamos teniendo reuniones en el invierno, ella iba mirando cómo evolucionaba la obra
y yo le comentaba que quería una obra tranquila, sencilla, simple, que cada cosa que retiraba de la obra parecía que la obra mejoraba. Entonces era cada vez mínimo la información. Y quería una exposición que uno pudiera transitarla y mirarla con contemplación, es decir, poder quedarse un rato mirando esa obra. Y es todo lo contrario de lo que vivimos hoy en día, que las informaciones son constantes, el ojo tiene que ir procesando imágenes mucho más complejas que las que yo estaba presentando, y lo hace muchas veces al día. Entonces, Mercedes escribió un texto que realmente es brillante, brillante porque te ayuda, te acompaña a recorrer la muestra y te informa cosas que son bien interesantes. Y una de las tardes llegó un visitante, él venía tomando una copa de vino, no sé de dónde, pero tenía su copa en la mano con su esposa y se puso a llorar. Y yo no sabía qué hacer. Y la esposa se reía. Digo, ¿será que habrá tomado mucho alcohol? No sabía lo que pasaba. Pero dice, yo soy publicista, tengo una agencia de publicidad y a mí mis clientes me pagan por generar imágenes que vendan, y esto siento que es como una cachetada para lo que... y bueno, y es un poco también lo que contaba Juanito, que uno siente, a veces yo siento ganas de cerrar un poquito los ojos porque como que el cerebro le está costando procesar la cantidad de imágenes que recibimos a diarios. Y bueno, y yo recién arranqué esa serie, ni siquiera la iba a exponer, me convenció Mercedes de exponerla este año y pienso que eso va a dar para un tiempo más. Pero algo que siempre me gustaría hacer, que no sé cuándo lo voy a encarar, de esas cosas pendientes, sería escribir obras de teatro y hacerlas realidad, ¿no? Realizar obras de teatro. Eso sí que es nuevo. Esperamos Sí, verlo eventualmente. ojalá que sí. Bueno, como cosas muchas quizás, pero me pasa que soy muy curioso y por ahí me comprometo demasiado a veces, entonces tengo que volver siento que tengo que volver al taller a enmascarar y a seguir a afiar porque, pero bueno, la herramienta de impresión 3D es algo que como puntapié, ¿no? No me gusta solamente pensarla. Yo creo que las técnicas adyacentes, ¿no? Que hay 3 millones, pero todo lo que es máquina, o sea, así sea dobladora CNC, cortadora, todas esas cosas, me quedo mucho tiempo viendo tutorial y no sé, a ver, no siento que me gusta conocerla para saber qué carajo puedo yo empezar a pensar con eso, ¿no? De hecho, esta pieza la pensé como para 3D, como dije hoy, la terminé haciendo a mano, doblada con fuego. Pero ya la pienso escanear con una máquina 3D para ver qué pasó, ampliarla, reducirla. Y nada, y quizás o sea, como práctica eso, pero después como poder mostrar proyectos que sean inmersivos, donde haya como una pintura expansiva, creo que sobre todo eso, ¿no? Que a veces hay pocos lugares o pocas posibilidades quizás para montar un proyecto un poco tan ambicioso que es pintar techo, pared, hacer instalación y todo eso, pero bueno, creo que es eso sobre todas las cosas. Y no sé si ustedes quieren agregar algo, si hay algo que les parezca importante de su obra o de lo que están haciendo ahora que quieran comentar y agregar, son bienvenidos. No sé, yo creo que ya hablamos bastante. No Bueno, sé, muy bien. me parece que no. Perfecto. No sé Que visiten la muestra de Patti, que está cerca. Muy bien, Sí, entonces los invitamos a todos a conocer sus obras, si todavía no las han conocido, que están aquí en la feria, y muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, muchas Gracias. gracias.